Estás frente a un portal donde el silencio guarda historias prohibidas. Si sientes el llamado, suscríbete. Apóyanos con tu like y dime en los comentarios desde qué lugar observas. Después de esto, nada será como antes. Iniciemos. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación lógica. Eventos que desafían toda razón y que nos hacen cuestionar lo que creemos saber sobre la realidad. Durante años he dudado si contar esta historia, si compartir lo que viví hace 3 años en mi pueblo natal. Pero el peso de estos recuerdos se ha vuelto insoportable y siento que al relatarlo, tal vez pueda encontrar algo de paz. Mi nombre es Carlos Mendoza Rivera. Tengo 35 años y soy originario de San Miguel de los Remedios, un pequeño pueblo en las montañas de Michoacán. Trabajo como maestro de primaria. Soy una persona práctica, de mente racional, que siempre ha buscado explicaciones científicas para todo. Pero lo que me pasó cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Todo comenzó en octubre del año pasado, cuando decidí regresar a mi pueblo después de 10 años viviendo en la ciudad. Mi abuela había fallecido y me dejó la casa familiar, una construcción de adobe de más de 100 años que se encuentra en las afueras del pueblo, muy cerca del cementerio viejo. El cementerio de San Miguel es un lugar que data de la época colonial. Sus lápidas de cantera están desgastadas por el tiempo, y muchas de las inscripciones ya no se pueden leer. Los árboles de sauce lloran han crecido tanto que sus ramas tocan el suelo, creando una especie de cortina natural que hace que el lugar se vea siempre en penumbras, incluso durante el día. Desde niño, ese lugar me daba escalofríos. Mi abuela solía contarme historias sobre las personas que descansan ahí, familias enteras que llegaron al pueblo hace siglos, buscando una vida mejor. Muchos murieron jóvenes, víctimas de epidemias o accidentes. Otros simplemente se desvanecieron del mundo sin dejar más rastro que una cruz de madera carcomida. Los primeros días en la casa fueron normales. Me dediqué a limpiar, a reparar lo que estaba roto, a acomodar mis pocas pertenencias. La casa está rodeada de un jardín grande que da directamente al muro de piedra que separa la propiedad del cementerio. Es un muro bajo de apenas 1,5 metros de altura, construido con las mismas piedras que las tumbas del otro lado. Fue en mi 5ª noche cuando escuché por primera vez los susurros. Al principio pensé que era el viento entre los sauces, pero había algo extraño en ese sonido. Parecían voces humanas, muy bajitas, como si varias personas estuvieran conversando en secreto del otro lado del muro. Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana que da al jardín. La luna estaba llena esa noche, y su luz plateada iluminaba las copas de los árboles del cementerio. Todo parecía en calma, pero los susurros continuaban. Me puse una chamarra y salí al jardín. El aire estaba frío y húmedo, y podía ver mi aliento formar pequeñas nubes de vapor. Me acerqué al muro de piedra y me quedé ahí parado, escuchando. Los susurros se hacían más claros conforme me acercaba, pero no podía entender las palabras. Era como si hablaran en un idioma muy antiguo, o como si las voces vinieran de muy lejos, desde el fondo de un pozo profundo. Permanecí ahí durante varios minutos con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Sabía que debía regresar a la casa, que no tenía sentido quedarme ahí parado en medio de la noche, pero algo me mantenía pegado a ese lugar. De repente, los susurros se detuvieron. El silencio que siguió fue tan absoluto que me dolían los oídos. Ni siquiera se escuchaba el viento. Era como si todo el mundo hubiera dejado de respirar al mismo tiempo. Entonces vi una sombra moverse entre los sauces. No era la sombra de una rama mecida por el viento. Era la silueta de una persona, alta y delgada, que caminaba lentamente entre las tumbas. Llevaba algo que parecía un vestido largo o una túnica, y se movía de una manera extraña, como si flotara apenas por encima del suelo. Mi cuerpo se heló por completo. Quise correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero mis piernas no me respondían. Solo podía quedarme ahí, viendo cómo esa figura se deslizaba entre las lápidas, deteniéndose de vez en cuando frente a alguna tumba particular. La figura se acercó al muro, justo del otro lado de donde yo estaba parado. Aunque no podía ver su rostro por la distancia y las sombras, sentía que me estaba mirando directamente.
Una sensación helada me recorrió toda la espalda, como si alguien hubiera derramado agua fría por mi columna vertebral. Nos quedamos así, mirándonos fijamente a través del muro de piedra, durante lo que me parecieron horas, pero que probablemente fueron solo unos minutos. Entonces, la figura levantó lentamente lo que parecía ser un brazo, como si me estuviera saludando. Eso fue suficiente para romper el hechizo que me tenía paralizado. Corrí hacia la casa tan rápido como pude, cerré la puerta con llave y me quedé recargado contra ella, jadeando y temblando. El resto de la noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala con todas las luces encendidas, esperando a que amaneciera. Cada pequeño ruido me hacía brincar del susto. Cada crujido de la madera vieja de la casa me ponía los nervios de punta. Cuando finalmente salió el sol, me sentí ridículo. Probablemente había sido mi imaginación, el resultado de estar solo en una casa nueva, rodeado de un ambiente que me traía tantos recuerdos de la infancia. Decidí que necesitaba distraerme, conocer gente del pueblo, mantenerme ocupado durante el día para poder dormir mejor por las noches. Pero esa misma tarde, mientras barría las hojas secas del jardín, encontré algo que me heló la sangre. Justo en el lugar donde había estado parado la noche anterior, había una huella en la tierra húmeda del otro lado del muro. Una huella de pie descalzo, pero extrañamente alargada y con dedos que parecían demasiado largos para ser humanos normales. La huella apuntaba directamente hacia mi casa. Esa tarde decidí ir al pueblo para hablar con don Esteban, el hombre más anciano de San Miguel. Él había conocido a mi abuela desde jóvenes y siempre tenía historias interesantes que contar. Lo encontré sentado en su mecedora de siempre, en el portal de su casa, tomando café y viendo pasar a la gente. Cuando le conté lo que había visto, su rostro cambió por completo. La sonrisa amable que siempre tenía se borró de inmediato, y sus ojos se llenaron de una preocupación que no había visto antes. Me invitó a pasar a su casa y cerró la puerta detrás de nosotros. Preparó más café y se sentó frente a mí en su mesa de madera gastada. «Carlos, hijo», me dijo con voz grave, «tu abuela nunca te contó sobre Esperanza, ¿verdad?» Le dije que no, que nunca había escuchado ese nombre. Don Esteban suspiró profundamente y comenzó a relatarme una historia que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia y sobre la casa donde ahora vivía. Hace muchos años, cuando tu bisabuelo construyó esa casa, había una mujer joven que vivía sola en una pequeña cabaña donde ahora está el cementerio. Se llamaba Esperanza Delgado, y era diferente a las demás mujeres del pueblo. Sabía de hierbas y remedios, ayudaba a las mujeres cuando tenían problemas para tener hijos, curaba enfermedades que los doctores no podían entender. Don Esteban hizo una pausa para tomar café, y yo noté que sus manos temblaban ligeramente. La gente del pueblo la respetaba, pero también le tenía miedo. Decían que podía hablar con los que ya no estaban entre nosotros, que podía ver cosas que otros no podían ver. Tu bisabuelo era uno de los pocos que la defendía cuando la gente murmuraba cosas feas sobre ella. «¿Qué le pasó?», le pregunté, aunque ya intuía que la historia no tendría un final feliz. Un día simplemente desapareció. Su cabaña amaneció vacía, como si nunca hubiera vivido ahí. Algunos dijeron que se había ido a otro pueblo, otros que había muerto sola en el bosque. Pero tu bisabuelo siempre creyó que algo malo le había pasado. Don Esteban se acercó más a mí, bajando la voz como si alguien pudiera estar escuchando. Poco después de que desapareciera Esperanza, comenzaron a pasar cosas extrañas en el pueblo. La gente escuchaba llantos en las noches, veían sombras caminando por donde había estado su cabaña. Algunos decían que la habían visto parada en el mismo lugar, como si estuviera buscando algo o a alguien. El cura del pueblo decidió construir el cementerio justo ahí, sobre donde había estado la cabaña de Esperanza. Dijo que era tierra sagrada, que los que descansaran ahí tendrían paz eterna, pero las cosas extrañas nunca pararon del todo. Me quedé callado, procesando lo que acababa de escuchar. La historia tenía sentido con lo que había visto, pero también era difícil de creer. Tu bisabuelo construyó la casa tan cerca del cementerio porque decía que alguien tenía que cuidar de Esperanza, que alguien tenía que estar cerca para que ella no se sintiera sola. Tu abuela heredó esa responsabilidad, y ahora parece que te tocó a ti.
Regresé a casa esa noche con la cabeza llena de dudas y preguntas. ¿Era posible que lo que había visto fuera realmente el espíritu de una mujer que había desaparecido hacía décadas? ¿O simplemente mi mente estaba jugándome trucos, influenciada por las historias del pueblo? Decidí que esa noche me quedaría despierto y observaría el cementerio desde la ventana de mi cuarto. Si algo iba a pasar, quería estar preparado para verlo. Las horas pasaron lentamente. Me quedé sentado en una silla junto a la ventana, con una taza de café que se fue enfriando en mis manos. El cementerio se veía tranquilo bajo la luz de la luna menguante, y comencé a pensar que tal vez esa noche no pasaría nada. Eran casi las 3 de la mañana cuando los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez eran más claros, más fuertes. Ya no parecían venir de muy lejos, sino de justo del otro lado del muro. Podía distinguir que era una voz de mujer, aunque seguía sin entender las palabras. Me levanté de la silla y me acerqué más a la ventana. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando vi que la misma figura de la noche anterior estaba ahí, parada entre los sauces, pero esta vez estaba más cerca del muro. Podía ver más detalles ahora. Era definitivamente una mujer, con cabello largo y oscuro que le llegaba hasta la cintura. Llevaba un vestido blanco que parecía brillar con luz propia en la oscuridad. Sus brazos estaban extendidos a los lados, como si estuviera esperando que alguien se acercara a abrazarla. Los susurros se convirtieron en palabras que pude entender claramente. «Carlos, ven conmigo. He estado esperando tanto tiempo». Mi nombre, sabía mi nombre. El miedo me paralizó por completo, pero al mismo tiempo sentía una extraña atracción hacia esa figura. Era como si algo dentro de mí me empujara a salir de la casa, a caminar hacia el cementerio, a acercarme a ella. Luché contra esa sensación durante varios minutos, aferrándome al marco de la ventana, respirando profundamente para tratar de mantener la cordura. Entonces la mujer comenzó a caminar hacia el muro, hacia mi casa. Con cada paso que daba, los susurros se hacían más fuertes, más insistentes. «Tu familia me prometió que alguien vendría. Tu bisabuelo me prometió que no me dejarían sola. Ven conmigo, Carlos. Ven a ayudarme». Cuando llegó al muro, extendió sus manos hacia mi ventana. Aunque había varios metros de distancia entre nosotros, juro que pude sentir el frío de sus dedos tocando mi cara. Fue entonces cuando noté algo que me llenó de terror. Sus ojos estaban completamente negros, como dos pozos profundos sin fondo. Y cuando abrió la boca para seguir hablando, vi que tenía demasiados dientes, todos puntiagudos como los de un animal salvaje. «No tengas miedo, Carlos. Solo quiero que me ayudes a descansar. Solo quiero que vengas conmigo». Cerré los ojos con fuerza y me alejé de la ventana, respirando agitadamente. Cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. El cementerio estaba en silencio total otra vez, como si nada hubiera pasado, pero sabía que algo había cambiado. Podía sentirlo en el aire, una presencia pesada que se había instalado en mi casa. El ambiente se sentía denso, cargado de una energía que me ponía los pelos de punta. Al día siguiente fui a buscar al padre Miguel, el sacerdote del pueblo. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que había llegado a San Miguel cuando yo era apenas un niño. Lo encontré en la iglesia, preparando la misa de la mañana. Cuando le conté lo que estaba pasando, no mostró sorpresa. Simplemente asintió con la cabeza, como si hubiera estado esperando esta conversación durante años. «Tu abuela me habló de esto antes de morir», me dijo mientras encendía las velas del altar. «Me pidió que si algún día regresabas al pueblo y empezaban a pasar estas cosas, te ayudara a entender lo que realmente pasó con Esperanza». Me senté en una de las bancas de madera mientras él terminaba con sus preparativos. La iglesia olía a incienso y a cera derretida, y la luz que entraba por los vitrales creaba patrones de colores en el suelo de piedra. «Esperanza no era una mujer común», comenzó el padre Miguel. «Tenía un don, o tal vez una maldición, dependiendo de cómo lo veas. Podía comunicarse con los que habían partido, podía ver cosas que otros no podían ver. Pero con el tiempo, ese don la fue cambiando». Se sentó a mi lado y continuó con voz más baja. «Al principio usaba sus habilidades para ayudar a la gente,
Consolaba a las familias que habían perdido a alguien, les daba mensajes de paz de parte de sus seres queridos. Pero poco a poco comenzó a obsesionarse con la idea de encontrar una manera de cruzar al otro lado, de estar con los espíritus que tanto tiempo había estado contactando. ¿Qué pasó realmente con ella? Tu bisabuelo la encontró una noche en el cementerio, parada frente a una tumba muy antigua, murmurando palabras en un idioma que él no reconocía. Tenía los ojos completamente negros, y cuando lo vio, le sonrió de una manera que lo llenó de terror. El padre Miguel se persignó antes de continuar. Le dijo que había encontrado la manera de cruzar, que ya no tendría que vivir entre dos mundos, pero que necesitaba que alguien se quedara para cuidar el paso, para asegurarse de que ella pudiera regresar si era necesario. ¿El paso? El lugar donde los dos mundos se tocan, donde los vivos y los que ya no están pueden encontrarse. Ese lugar está en tu propiedad, Carlos. Siempre ha estado ahí. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Todo comenzaba a tener sentido de una manera horrible. Tu bisabuelo aceptó quedarse a cuidar ese lugar porque pensó que estaba ayudando a una mujer buena que había perdido el camino. Pero con los años se dio cuenta de que Esperanza no había cruzado al otro lado. Se había quedado atrapada entre los dos mundos, y con el tiempo se había convertido en algo diferente. ¿Diferente cómo? Ya no era completamente humana, pero tampoco era un espíritu normal. Se había convertido en algo que se alimenta de la energía de los vivos, algo que necesita contacto humano para mantener su existencia entre los mundos. Me quedé en silencio, procesando toda esta información. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen completa era más aterradora de lo que había imaginado. Tu abuela cumplió con la promesa de tu bisabuelo durante toda su vida. Cada noche salía al jardín y hablaba con Esperanza. Le daba un poco de su energía vital para mantenerla tranquila. Por eso tu abuela siempre se veía tan cansada en sus últimos años, tan frágil. ¿Por eso heredé la casa? ¿Para continuar alimentando a esa cosa? Tu abuela esperaba que nunca regresaras al pueblo, que te quedaras en la ciudad y vivieras tu vida normal. Pero cuando regresaste, Esperanza despertó. Había estado esperando durante los meses que la casa estuvo vacía, y ahora te reclama a ti. Salí de la iglesia sintiéndome peor que cuando había llegado. Ahora sabía la verdad, pero eso no hacía que la situación fuera menos terrible. Al contrario, saber que estaba tratando con algo que había sido humano pero que ya no lo era completamente, me llenaba de una angustia profunda. Esa noche, a pesar de todo lo que sabía, decidí quedarme en la casa. No podía simplemente irme y dejar que el problema siguiera ahí. Además, algo me decía que Esperanza no me dejaría ir tan fácilmente. Preparé café fuerte y me senté en la sala a esperar. Si ella iba a venir, prefería enfrentarla dentro de la casa, en mi territorio, no en el jardín donde me sentía más vulnerable. No tuve que esperar mucho. Alrededor de las 11 de la noche, escuché que alguien tocaba suavemente la puerta principal. No eran golpes fuertes o desesperados, sino un toque delicado, casi tímido, como el de alguien que no quiere molestar. Carlos, escuché su voz a través de la puerta de madera. Sé que estás ahí, sé que ya sabes la verdad. Me levanté del sillón pero no me acerqué a la puerta. Mi cuerpo temblaba, pero traté de mantener la voz firme. ¿Qué quieres de mí? Solo quiero hablar contigo. Solo quiero que entiendas. He estado sola tanto tiempo, Carlos. Tu abuela me entendía, me consolaba. Ahora que ella se fue, solo te tengo a ti. Su voz sonaba diferente a las noches anteriores, más humana, más triste. Casi podía creer que era realmente una mujer desesperada pidiendo ayuda. Tu bisabuelo me prometió que siempre habría alguien de su familia aquí para cuidarme, para hacerme compañía. Yo no pedí quedarme atrapada de esta manera, Carlos. Yo solo quería ayudar a la gente. Los golpes en la puerta se hicieron más insistentes. Déjame entrar, por favor. Solo quiero hablar contigo cara a cara. Quiero explicarte todo. Sabía que no debía abrir esa puerta. Todo mi instinto me gritaba que no lo hiciera, pero al mismo tiempo, una parte de mí sentía pena por ella. Si realmente había sido una mujer buena que había perdido el camino, tal vez había una manera de ayudarla a encontrar paz. Caminé lentamente hacia la puerta.
con la mano temblando mientras alcanzaba la manija. «Si abro esta puerta, ¿me prometes que no me vas a lastimar?» «Te prometo que solo quiero hablar, Carlos. Te prometo que no voy a hacerte daño». Respiré profundamente y abrí la puerta. Lo que vi del otro lado me quitó el aliento por completo. Esperanza estaba ahí parada, pero no era la figura sombría que había visto en el cementerio. Era una mujer hermosa, de unos 30 años, con cabello negro brillante y ojos cafés llenos de tristeza. Su vestido blanco estaba limpio y bien cuidado, y su piel tenía un brillo suave, como si estuviera iluminada desde adentro. Se veía completamente normal, completamente humana. «Gracias por abrir la puerta, Carlos», me dijo con una sonrisa gentil. «Sé que te doy miedo, pero te prometo que no hay razón para temerme». La invité a pasar y se sentó en el sillón de mi abuela, el mismo donde mi abuela solía sentarse a tejer en las tardes. Por un momento, todo se sintió extrañamente normal, como si fuera una vecina que había venido a visitarme. «¿Cómo es que te ves tan normal?», me preguntó con una risa suave. «Porque en el fondo sigo siendo la misma persona que era antes. La muerte no cambió quién soy por dentro, Carlos. Solo cambió dónde puedo estar». Se acomodó en el sillón y miró alrededor de la sala con nostalgia. «Esta casa no ha cambiado nada desde la última vez que vine. Tu abuela tenía muy buen gusto para decorar». «¿Conociste a mi abuela cuando estaba viva?» «Claro que sí. Ella era apenas una niña cuando dejé de estar completamente viva, pero creció visitándome, hablando conmigo. Era como la nieta que nunca tuve». Esperanza se quedó callada por un momento, perdida en sus recuerdos. «Tu abuela me contaba todo lo que pasaba en su vida, sus alegrías, sus tristezas, sus preocupaciones. Cuando tu abuelo murió, lloró conmigo durante horas. Cuando tú naciste, me trajo fotografías para que pudiera verte crecer». Sentí una extraña mezcla de ternura y horror. La idea de que mi abuela había compartido toda su vida con esta criatura era al mismo tiempo conmovedora y perturbadora. «¿Por qué no pudiste seguir tu camino como las demás personas que mueren?». Su expresión se volvió triste, y por primera vez noté que sus ojos tenían una profundidad que no era completamente humana. Cuando alguien tiene un don como el mío, cuando pasa tanto tiempo hablando con los que ya se fueron, se crea una conexión muy fuerte entre los dos mundos. Cuando llegó mi momento de partir, ya había pasado tanto tiempo con un pie en cada lado que no pude cruzar completamente. Se levantó del sillón y caminó hacia la ventana que daba al cementerio. Al principio pensé que era temporal, que con el tiempo encontraría la manera de seguir mi camino. Pero los años pasaron y me di cuenta de que estaba atrapada. No podía ir hacia adelante, pero tampoco podía regresar completamente a la vida. ¿Y la promesa de mi bisabuelo? Tu bisabuelo era un hombre muy bondadoso. Cuando vio lo que me había pasado, se ofreció a ayudarme. Pensó que si tenía compañía regular, si alguien hablaba conmigo y me recordaba lo que era ser humana, tal vez podría encontrar paz. Se volteó hacia mí, y en sus ojos vi siglos de soledad y dolor, y funcionó en cierta manera. La compañía de tu familia me mantuvo cuerda, me mantuvo conectada con mi humanidad. Sin ustedes me habría convertido en algo mucho peor hace mucho tiempo». ¿Algo peor? Hay otras criaturas como yo, Carlos. Almas perdidas que se quedaron atrapadas entre mundos, pero ellas perdieron su humanidad por completo. Se convirtieron en cosas hambrientas, desesperadas, que solo pueden existir robando la vida de otros. Un escalofrío me recorrió la espalda al recordar los ojos negros y los dientes puntiagudos que había visto las noches anteriores. Eso era lo que veía antes. ¿Cómo te ves realmente? Esperanza asintió tristemente. Cuando paso mucho tiempo sola, cuando no tengo contacto humano, comienzo a perder mi forma. Me convierto en lo que mi dolor y mi desesperación hacen de mí. Por eso necesito la compañía de tu familia. Pero eso significa que voy a quedar atrapado aquí para siempre, igual que mi abuela. No, me dijo con firmeza. Tu abuela y yo encontramos una solución antes de que ella muriera. Una manera de liberarme finalmente y liberarte a ti también. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué clase de solución? Hay una manera de romper la conexión que me mantiene atrapada aquí, pero requiere que alguien me ayude a recordar completamente quién era cuando estaba viva.
que me ayude a encontrar la paz que necesito para seguir adelante. ¿Cómo? Esperanza caminó hacia una de las paredes de la sala y señaló un lugar específico. Debajo del piso, justo ahí, tu bisabuelo enterró algo que me pertenecía. Un diario donde escribí todos mis pensamientos durante los últimos años de mi vida. Si lo lees en voz alta, si compartes mis memorias conmigo, eso me dará la fuerza que necesito para finalmente cruzar al otro lado. Fui al cobertizo y traje una pala. Esperanza tenía razón. Después de cavar apenas medio metro, encontré una caja de metal pequeña envuelta en tela encerada. Adentro estaba un cuaderno de piel gastada, lleno de escritura con tinta descolorida. Regresé a la sala y me senté frente a Esperanza. Abrí el diario en la primera página y comencé a leer en voz alta. Las palabras hablaban de una mujer joven llena de esperanza, que había descubierto su don para ayudar a otros y que estaba emocionada por usar sus habilidades para hacer el bien. Conforme leía, veía cómo Esperanza se relajaba, cómo su rostro se suavizaba con cada recuerdo que volvía a ella. Leí durante horas, a través de toda la noche. Las entradas del diario me contaron la historia completa de su vida, sus alegrías, sus miedos, su gradual obsesión con el mundo de los espíritus, y finalmente su desesperación cuando se dio cuenta de lo que le estaba pasando. La última entrada, escrita apenas unos días antes de su desaparición, decía: «Ya no sé si soy más de este mundo o del otro. Solo espero que cuando llegue mi momento de partir, alguien recuerde quién fui realmente, no en lo que me convertí». Cuando terminé de leer, el sol ya estaba saliendo. Esperanza estaba sentada con los ojos cerrados, llorando silenciosamente. «Gracias, Carlos», me dijo con voz quebrada. Hacía tanto tiempo que no recordaba cómo se sentía ser completamente humana. Se levantó del sillón y caminó hacia la puerta. Cuando llegó al umbral, se volteó hacia mí una última vez. «La promesa está cumplida. Tu familia me ayudó a mantener mi humanidad el tiempo suficiente para encontrar la paz. Ahora puedo seguir mi camino». «¿Qué va a pasar contigo?» «Voy a ir a donde debí haber ido hace mucho tiempo. Voy a descansar finalmente». Una luz suave comenzó a rodearla, haciéndola brillar como si estuviera hecha de luz de luna. «Y tú, Carlos, eres libre. Puedes quedarte en esta casa si quieres, o puedes irte. El cementerio ya no será un lugar de tristeza y terror. Será lo que siempre debió ser, un lugar de paz para los que descansan ahí». La luz se hizo más intensa, y poco a poco Esperanza comenzó a desvanecerse. «Gracias por darme lo que más necesitaba, la oportunidad de recordar quién era realmente». Y entonces se fue, dejando solo una sensación de paz y tranquilidad en el aire. Han pasado varios meses desde esa noche. Decidí quedarme en la casa de mi abuela, y ahora es realmente mi hogar. El cementerio al lado ya no me da miedo. De hecho, a veces camino entre las tumbas en las tardes y siento una serenidad que nunca había experimentado antes. Algunos vecinos del pueblo me han contado que desde esa noche ya no escuchan llantos ni susurros extraños. Las flores que plantan en las tumbas crecen mejor que antes, y el lugar en general se siente más tranquilo. Creo que Esperanza finalmente encontró su paz y al ayudarla, yo también encontré la mía. Pero a veces, en las noches muy silenciosas, cuando camino por el jardín y miro hacia el cementerio, juro que puedo ver una figura de mujer entre los árboles. No es la Esperanza desesperada y aterradora que me visitaba antes, sino alguien sereno y en paz. Alguien que simplemente me está diciendo adiós desde el lugar donde ahora descansa tranquila. Y cuando eso pasa, yo también la saludo. Y le doy las gracias por enseñarme que a veces, lo que más necesitamos para encontrar la paz no es huir de nuestros miedos, sino enfrentarlos con compasión y comprensión. La casa sigue siendo el mismo lugar donde crecí escuchando las historias de mi abuela, pero ahora también es un lugar donde aprendí que algunas historias, por muy extrañas que parezcan, son reales. Y que a veces, la diferencia entre una pesadilla y una experiencia que cambia tu vida para bien, está simplemente en estar dispuesto a abrir la puerta y escuchar con el corazón. Antes de contarles esta historia, quiero que sepan que yo mismo he vivido cosas extrañas en los ranchos de mi región. Soy de una familia que ha trabajado la tierra por generaciones, y créanme cuando les digo que hay cosas que uno ve
y prefiere no comentar. Pero esta historia que les voy a contar es diferente, porque me la contó mi propio primo, y él no es de los que inventan cosas. Lo que van a escuchar pasó de verdad, y aunque suene imposible, cada palabra es cierta. Mi primo se llama Roberto Méndez Castillo. Es de San Miguel de los Remedios, un pueblito en el estado de Guanajuato que está rodeado de ranchos y tierras de cultivo. Roberto siempre ha sido un hombre trabajador, de esos que se levantan antes del amanecer para ir a cuidar el ganado y que conocen cada piedra y cada árbol de sus tierras. Tiene 45 años, está casado con Esperanza y tiene 3 hijos. Es un hombre serio, de pocas palabras, pero cuando habla, todos lo escuchamos porque sabemos que dice la verdad. Todo comenzó hace como 2 años, cuando Roberto decidió rentar unas tierras nuevas para ampliar su rancho. Las tierras estaban en una zona que llamaban el Llano de los Suspiros, un nombre que a cualquiera le daría escalofríos, pero Roberto necesitaba más espacio para su ganado, y el precio era muy bueno, demasiado bueno diría yo ahora que conozco la historia completa. El dueño de las tierras era un señor mayor llamado Don Evaristo, un hombre de casi 80 años que vivía solo en una casa grande y vieja cerca del pueblo. Cuando Roberto fue a hablar con él para cerrar el trato, Don Evaristo se veía nervioso, como si estuviera ocultando algo. Le explicó a Roberto dónde estaban los límites del terreno, le mostró los papeles y le entregó las llaves del portón principal. Pero durante toda la conversación evitaba mirarlo a los ojos. Roberto me contó que cuando estaba por irse, Don Evaristo lo agarró del brazo con una fuerza que no esperaba de un hombre tan mayor. Sus ojos se veían asustados cuando le dijo: «Mijo, le voy a dar un consejo. Si alguna vez ve algo raro en esas tierras, algo que no entienda, no trate de investigar. Déjelo estar y váyase. Y sobre todo, nunca, pero nunca se quede ahí después de que oscurezca». Roberto pensó que el viejo estaba un poco loco por la edad, así que no le hizo mucho caso. Le agradeció el consejo. Se despidió y se fue a su casa emocionado por poder expandir su negocio. Esa noche le contó todo a Esperanza, y ella también pensó que Don Evaristo solo estaba tratando de asustar a Roberto para que tuviera cuidado con las tierras. Al día siguiente, Roberto llegó temprano al Llano de los Suspiros, con su camioneta llena de herramientas. Quería revisar las cercas, ver el estado de los corrales y planear dónde iba a poner a sus vacas. El terreno era hermoso, con pasto verde y abundante, algunos árboles grandes que daban buena sombra, y un arroyo que cruzaba por la parte de atrás. Era perfecto para el ganado. Durante las primeras semanas todo fue normal. Roberto llegaba en las mañanas, trabajaba arreglando las cercas y preparando todo para traer a sus animales, y se iba antes de que se metiera el sol. El trabajo avanzaba bien, y él estaba contento con su nueva adquisición. Pero una tarde, mientras estaba reparando una cerca cerca del arroyo, escuchó algo que lo hizo detenerse. Era como un gemido largo y profundo que venía de algún lugar entre los árboles. Al principio pensó que era el viento, pero no había nada de viento ese día. El sonido se repitió, más fuerte esta vez, y Roberto sintió como si algo frío le caminara por la espalda. Se quedó muy quieto, tratando de ubicar de dónde venía el ruido, pero después de unos minutos todo volvió al silencio. Roberto terminó su trabajo rápido y se fue, pero esa noche no pudo dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba de nuevo ese gemido extraño. Los siguientes días fueron normales, y Roberto casi se había olvidado del incidente cuando algo mucho más extraño pasó. Era un martes por la mañana, y él estaba trabajando cerca de los corrales cuando vio algo que lo dejó helado. Del otro lado del terreno, cerca de una mata de huizaches, había un perro grande, del tamaño de un lobo, pero su pelaje era completamente negro y brillaba como si estuviera mojado, aunque no había llovido en días. Lo más raro de todo era que el animal lo estaba mirando fijamente, sin moverse, como si estuviera estudiándolo. Roberto había crecido en el rancho y conocía todos los tipos de perros de la región, pero nunca había visto uno así. Sus ojos parecían más grandes de lo normal, y había algo en su mirada que lo hacía sentir muy incómodo. Roberto intentó silbar para ver si el perro se acercaba o se iba, pero el animal siguió inmóvil, mirándolo con esos ojos que parecían brillar aunque no había sol directo en ese momento. Después de lo que sintió como una eternidad, el perro se dio la vuelta muy despacio y se fue caminando hacia los árboles, pero no como caminan los perros normales. Este animal se movía diferente,
con pasos largos y seguros, como si conociera perfectamente cada centímetro del terreno. Esa tarde, Roberto decidió preguntarle a don Evaristo sobre el perro negro. Fue a su casa y lo encontró regando unas plantas en su patio. Cuando Roberto le describió al animal, el rostro del viejo se puso pálido y dejó caer la manguera al suelo. ¿Un perro negro, dice usted? ¿Con ojos grandes y brillantes?, preguntó don Evaristo con voz temblorosa. ¿Y lo vio cerca de los huizaches? Roberto asintió, y don Evaristo se sentó pesadamente en una silla de plástico que tenía en el patio. Se veía muy cansado de repente, como si esas preguntas le hubieran quitado años de vida. «Mijo», le dijo don Evaristo después de un largo silencio, «ese no es un perro común y corriente. Yo pensé que tal vez se había ido para siempre, pero parece que sigue ahí. Por eso le vendí barato el terreno, porque sabía que tarde o temprano alguien se iba a dar cuenta». Don Evaristo le explicó a Roberto que esas tierras habían pertenecido a su familia por más de 100 años y que desde siempre habían tenido problemas extraños. Su abuelo le había contado historias sobre un hombre que vivía en esa zona hace muchos años, alguien que la gente del pueblo evitaba porque decían que podía transformarse en animal cuando se enojaba. Mi abuelo me decía que ese hombre había hecho algo malo, algo que ofendió a los espíritus de la tierra. Como castigo quedó atrapado, condenado a vagar por esas tierras sin poder descansar. Algunos días aparece como persona, otros como animal, pero siempre está ahí vigilando. Roberto escuchó todo esto sintiendo como si una culebra fría le estuviera recorriendo la espalda. Quiso pensar que don Evaristo estaba inventando, pero la manera en que lo decía, con tanto miedo en los ojos, lo hacía sonar muy real. ¿Y por qué no me dijo esto antes de rentarme el terreno?, le preguntó Roberto, aunque ya se imaginaba la respuesta. Porque necesitaba el dinero, y porque pensé que tal vez con alguien nuevo trabajando la tierra, él se iría a otro lado, pero parece que no fue así. Roberto se fue de la casa de don Evaristo con la cabeza llena de dudas. Una parte de él quería creer que todo era pura superstición, pero otra parte, la que había visto esos ojos brillantes y extraños, sabía que algo no estaba bien en el llano de los suspiros. Los siguientes días, Roberto trató de trabajar normal, pero ya no se sentía tranquilo. Cada ruido lo hacía voltear. Cada sombra entre los árboles lo ponía nervioso. Y el perro negro siguió apareciendo. A veces lo veía a lo lejos, siempre observándolo. Otras veces solo encontraba huellas enormes en el lodo cerca del arroyo. Huellas que parecían de perro, pero eran demasiado grandes y tenían una forma extraña. Una mañana, Roberto encontró algo que lo dejó completamente helado. Había llegado temprano al rancho, y cuando fue a revisar una cerca que había arreglado el día anterior, vio que alguien la había dañado durante la noche. Pero no era daño normal, como si hubiera pasado un animal grande o se hubiera caído un árbol. Los alambres estaban cortados con precisión, como si alguien hubiera usado herramientas, pero también había marcas de garras en los postes de madera. Lo más extraño de todo era que en el suelo, justo donde estaba el daño, había huellas que empezaban siendo de botas de trabajo, como las que usa cualquier hombre del campo, pero después de unos metros se convertían en huellas de animal. Roberto siguió las marcas con el corazón latiéndole muy fuerte, hasta que llegaron al arroyo y desaparecieron en el agua. Esa tarde Roberto decidió que necesitaba ayuda. Fue a buscar a su compadre Dionisio, un hombre mayor que había vivido toda su vida en los ranchos y que sabía mucho sobre las costumbres y creencias de la región. Dionisio era una de esas personas que conocen remedios caseros para todo y que siempre tienen algún consejo sabio que dar. Cuando Roberto le contó todo lo que había pasado, Dionisio se quedó muy serio y estuvo callado por mucho tiempo, fumando un cigarro y mirando hacia el horizonte. «Compadre», le dijo finalmente, «lo que usted me está contando suena a nahual, un espíritu que puede tomar forma de persona o de animal cuando quiere. Son cosas muy viejas, muy poderosas y muy peligrosas». Dionisio le explicó que los nahuales generalmente eran personas que en vida habían tenido poderes especiales, pero que habían usado esos poderes para hacer daño a otros. Como castigo, quedaban atrapados en el mundo, sin poder descansar, condenados a vagar por el lugar donde habían vivido. «¿Y qué puedo hacer?», preguntó Roberto, aunque ya se temía que la respuesta no le iba a gustar. Dionisio apagó su cigarro y lo miró muy serio. «Mire, compadre, lo más fácil sería que dejara esas tierras y se olvidara de todo.
Los nahuales no perdonan a los que invaden su territorio, y usted ya despertó su atención. Pero si de verdad necesita esas tierras, hay maneras de protegerse, aunque son peligrosas. Roberto pensó en todo el dinero que había invertido, en los planes que tenía para expandir su negocio, en su familia que dependía de él. No podía simplemente abandonar todo por miedo. «Dígame qué puedo hacer», le pidió a Dionisio. Su compadre le explicó que necesitaba conseguir sal de grano, ramas de ruda y un crucifijo bendito. También tenía que encontrar agua bendita y pedirle a alguien que supiera de estas cosas, que le hiciera una limpia. Pero lo más importante era que nunca, bajo ninguna circunstancia, se enfrentara directamente al nahual. Si lo ve transformándose, si lo ve cambiando de animal a persona, o de persona a animal, váyase inmediatamente. No voltee hacia atrás, no corra, solo camine despacio hacia su camioneta y váyase. Y recé, compadre, recé mucho. Roberto hizo todo lo que Dionisio le había recomendado. Fue con doña Carmen, una señora mayor del pueblo que sabía de limpias y de protecciones, y ella le hizo una ceremonia para protegerlo del mal. También consiguió todo lo que necesitaba y regó sal alrededor de los límites de su propiedad. Por unos días todo pareció más tranquilo. Roberto no volvió a ver al perro negro y pudo trabajar sin sentir esa sensación constante de que alguien lo estaba observando. Empezó a pensar que tal vez las protecciones habían funcionado y que el nahual se había ido a molestar a otra parte. Pero una tarde, cuando ya estaba recogiendo sus herramientas para irse, pasó algo que jamás va a poder olvidar. Estaba guardando un martillo en su caja de herramientas cuando escuchó pasos detrás de él. Pasos de botas sobre la tierra seca, como los de cualquier trabajador del campo. Roberto volteó, esperando ver a algún vecino, o tal vez a alguien que se había perdido, pero lo que vio lo dejó paralizado del miedo. Era un hombre mayor, de unos 60 años, vestido con ropa de trabajo vieja y sucia. Su sombrero estaba tan desgastado que casi no se veía de qué color había sido originalmente. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos. Eran exactamente los mismos ojos grandes y brillantes que había visto en el perro negro. «Buenas tardes», le dijo el hombre con una voz ronca y profunda. «Veo que está trabajando en mis tierras». Roberto sintió como si la sangre se le hubiera convertido en agua helada. Trató de hablar, pero al principio no le salía ni un sonido. Finalmente logró decir: «Estas tierras son mías. Las renté legalmente a don Evaristo». El hombre se rió, pero no era una risa normal. Sonaba como el gruñido de un animal mezclado con risa humana. Don Evaristo no tenía derecho a rentar lo que no era suyo. «Yo he estado aquí desde antes de que él naciera, desde antes de que sus abuelos nacieran. Esta es mi tierra y usted no es bienvenido». Roberto recordó las palabras de Dionisio sobre no enfrentarse directamente al nahual, así que trató de mantenerse calmado, aunque por dentro estaba temblando de miedo. «No sabía eso, señor. Si hay algún problema con los papeles, podemos resolverlo de manera legal». El extraño se acercó más y Roberto pudo oler algo raro, como tierra húmeda mezclada con algo que se había echado a perder. «La única ley que importa aquí soy yo, y yo le digo que se vaya y no regrese nunca». En ese momento, algo imposible pasó delante de los ojos de Roberto. El hombre empezó a cambiar. Su cara se fue alargando. Sus manos se convirtieron en garras. Su ropa desapareció y su piel se cubrió de pelo negro. En cuestión de segundos, donde había estado parado un hombre, ahora había un perro enorme, del mismo que Roberto había visto antes, pero mucho más grande y con los ojos llenos de rabia. Roberto recordó las instrucciones de Dionisio. No corrió, aunque cada fibra de su cuerpo le gritaba que corriera. Caminó despacio hacia su camioneta, sin voltear hacia atrás, aunque podía sentir la mirada del animal quemándole la nuca. Escuchaba gruñidos bajos detrás de él, y en un momento sintió como si algo muy grande estuviera caminando justo detrás de él, tan cerca que podía sentir su respiración en el cuello. Cuando llegó a su camioneta, Roberto subió sin prisa aunque le temblaban tanto las manos que casi no pudo abrir la puerta. Encendió el motor y se fue despacio por el camino de tierra, mirando por el espejo retrovisor. El perro gigante se había quedado parado en medio del terreno, observándolo irse. Esa noche Roberto no pudo comer ni dormir. Le contó todo a Esperanza, y ella inmediatamente le dijo que abandonara esas tierras, que ningún dinero valía más que su vida. Pero Roberto tenía miedo de lo que podría pasar si simplemente se iba. ¿Lo seguiría el nahual? ¿Buscaría venganza contra su familia?
Al día siguiente fue a buscar a Dionisio de nuevo y le contó lo que había pasado. Su compadre se veía muy preocupado cuando escuchó la historia. «Ay, compadre, esto está muy feo. El nahual ya se le mostró directamente, y eso significa que lo considera una amenaza seria. Ya no se va a conformar con asustarlo nada más». «¿Entonces qué hago?», preguntó Roberto desesperado. «Solo hay una manera de resolver esto», le dijo Dionisio después de pensar mucho. «Tiene que encontrar una manera de hacer las paces con él, o encontrar qué es lo que realmente quiere. Los nahuales no actúan sin razón. Hay algo en esa tierra que él está protegiendo. Algo importante». Roberto decidió investigar más sobre la historia del terreno. Fue a la biblioteca del pueblo y habló con las personas mayores, que conocían las historias antiguas de la región. Lo que descubrió lo dejó helado. Hace como 100 años en esas tierras había vivido un hombre llamado Jacinto Herrera. Era conocido en todo el pueblo por ser un curandero muy poderoso, pero también muy temido. La gente decía que podía curar cualquier enfermedad, pero también que podía enviar maldiciones terribles a sus enemigos. Jacinto vivía solo con su hija pequeña, una niña de unos 8 años que era toda su vida. Un día llegaron al pueblo unos forasteros que querían comprar las tierras de Jacinto para poner una mina. Cuando él se negó a vender, los hombres decidieron obligarlo. Una noche entraron a su casa, y en la pelea que siguió, la niña resultó lastimada de gravedad. Jacinto logró salvar su propia vida, pero su hija no sobrevivió. Loco de dolor y de rabia, Jacinto usó todos sus poderes para vengarse. Puso maldiciones terribles sobre los forasteros, que empezaron a enfermarse y a tener accidentes extraños, hasta que todos tuvieron que irse del pueblo. Pero el uso de tanto poder oscuro cambió a Jacinto para siempre. La gente empezó a verlo transformarse en animal por las noches, y pronto todos le tuvieron miedo. Jacinto se fue alejando cada vez más de la gente, hasta que un día simplemente desapareció. Pero los habitantes del pueblo siguieron viendo un perro negro gigante rondando por sus tierras, y todos sabían que era él, condenado a vagar para siempre por el dolor de perder a su hija. Cuando Roberto escuchó esta historia, entendió por fin qué estaba pasando. El nahual no solo estaba protegiendo la tierra, sino que estaba protegiendo la tumba de su hija. Roberto preguntó a la gente mayor dónde estaba enterrada la niña, y todos le dijeron lo mismo: cerca del arroyo, bajo los huizaches grandes, exactamente donde Roberto había visto por primera vez al perro negro. Esa tarde, Roberto regresó al llano de los suspiros, pero esta vez no llevó herramientas de trabajo. Llevó flores, una vela y agua bendita. Fue directamente al lugar donde estaban los huizaches grandes, cerca del arroyo, y empezó a buscar señales de una tumba antigua. No tuvo que buscar mucho. Debajo de uno de los árboles más grandes, había una pequeña elevación en el terreno, cubierta de piedras viejas y hierbas. Era claramente una tumba muy antigua, sin cruz ni nombre, pero cuidada de alguna manera misteriosa. Las hierbas malas no crecían ahí, y siempre había flores silvestres, como si alguien las pusiera regularmente. Roberto se arrodilló frente a la tumba y empezó a hablar, sintiéndose un poco tonto pero sabiendo que era lo correcto. «Señor Jacinto», dijo en voz alta, «sé que está usted aquí, y sé por qué protege este lugar. Yo no sabía que aquí descansaba su hija. No vine a faltarle el respeto ni a molestar su descanso. Solo quería trabajar estas tierras para mantener a mi familia, igual que usted trabajaba para mantener a la suya». El viento se detuvo completamente, y Roberto sintió esa sensación extraña de que alguien lo estaba escuchando muy atentamente. «Yo tengo hijos también», continuó, «y entiendo su dolor. Si alguien le hiciera daño a mis hijos, yo también haría cualquier cosa para protegerlos. No quiero quitarle este lugar. Solo quiero trabajar en paz, y prometo que siempre voy a respetar esta tumba». Roberto puso las flores sobre la tumba, encendió la vela y roció un poco de agua bendita alrededor. Después se quedó arrodillado ahí por mucho tiempo, rezando en silencio. Cuando estaba a punto de levantarse, escuchó pasos detrás de él. Roberto volteó y vio al hombre mayor otra vez, el mismo que se había transformado en perro el día anterior, pero esta vez se veía diferente. Sus ojos seguían siendo extraños, pero ya no había rabia en ellos, solo una tristeza muy profunda y muy antigua. «¿Usted entiende?», le dijo el hombre con su voz ronca. «¿Usted tiene hijos?». «Sí, señor, 3». El nahual se acercó a la tumba y se quedó parado junto a Roberto, mirando las flores que había puesto.
Ella se llamaba María del Carmen. Tenía 8 años. Le gustaban las flores amarillas. Roberto sintió como si tuviera una piedra en la garganta. ¿Quiere que le traiga flores amarillas? Por primera vez, algo parecido a una sonrisa cruzó por el rostro del nahual. Eso estaría bien. ¿Puedo trabajar estas tierras, señor Jacinto? Le prometo que voy a cuidar bien la tumba de su niña. El nahual lo miró por mucho tiempo, como si estuviera leyendo su alma. Finalmente asintió. Puede trabajar aquí, pero con condiciones. Nunca toque esta tumba. Siempre traiga flores frescas una vez por semana. Y si alguna vez ve que alguien más quiere hacerle daño a este lugar, me avisa. Se lo prometo, dijo Roberto. Y sabía que esta era una promesa que nunca rompería. Desde ese día, Roberto ha trabajado en paz en el Llano de los Suspiros. Cada semana lleva flores amarillas a la tumba de María del Carmen, y a veces deja juguetes pequeños o dulces. Sus vacas han prosperado en esas tierras, y él ha tenido los mejores años de su negocio. De vez en cuando todavía ve al perro negro a lo lejos, especialmente cuando hay luna llena, pero ya no siente miedo. Sabe que Jacinto está cuidando el lugar, y que mientras Roberto respete el descanso de la niña, no habrá problemas. Roberto me contó que a veces, cuando está trabajando cerca del arroyo, escucha risas de niña entre los árboles, como si María del Carmen estuviera jugando feliz, sabiendo que alguien se acuerda de ella. Y en esos momentos Roberto también sonríe, porque sabe que algunas veces el amor puede ser más fuerte que la muerte, y que los espíritus no siempre están para hacernos daño, sino para proteger lo que más amaron en vida. Esta historia es completamente verdadera, y Roberto todavía trabaja en esas tierras. Si alguna vez pasan por San Miguel de los Remedios y preguntan por el Llano de los Suspiros, los van a mandar con él, y si van con respeto y corazón limpio, tal vez él mismo les muestre la tumba de la niña y les cuente esta historia. Pero recuerden siempre lo que aprendió Roberto. No todos los espíritus son malvados, pero todos merecen respeto, y el amor de un padre por sus hijos puede durar más allá de la vida y más allá de la muerte.